Hola, ¿qué tal jóvenes? Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué le estén viendo este video. Pues en esta ocasión les voy a explicar esta presentación que allí les dejé en el catálogo de recursos digitales para que vean cuál es la que está en color verde. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar. Pues como tal, el cerebro controla todo en el cuerpo, todo lo que sucede, todo lo que capta desde afuera es procesado en el órgano central que es el cerebro. Sin embargo, también todo lo que produce o sucede en el cuerpo, en cada uno de los órganos que lo integran, es procesado en el cerebro en porciones específicas que pueden ser los núcleos, por ejemplo. Y recuerden que pues un núcleo pues es un agregado de neuronas en el sistema nervioso central. Entonces, la neurona, que es la unidad funcional anatómica y de origen, recordando que la neurona surge de los neuroblastos, sirve para recibir, reaccionar, integrar y conducir una respuesta después de que se captó un estímulo. Eso es lo que hace una neurona. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí tenemos una neurona. El cuerpo soma o pericarión. Estas son las dendritas. Recordemos que las dendritas tienen espinas dendríticas y también botones sinápticos. Luego este grandulón, que es único, es el axón y en las terminaciones axónicas están los botones sinápticos. Y algunas neuronas pueden tener un revestimiento como esto que estamos viendo, que son las eh, segmentos de la vaina de mielina, que está constituida en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos y en el periférico por las células de Schwann. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una neurona. Existen diferentes tipos de neuronas. Las bipolares, porque por un lado van a tener dendritas y por otro un axón. Tenemos las pseudounipolares, porque del mismo polo o del mismo eje axónico tenemos al axón y a las dendritas. Tenemos a las unipolares que se caracterizan porque solamente tienen un único polo y del cual pues emerge el axón y de este pues en ocasiones pueden salir las dendritas, pero es un polo, por eso se llama neurona bipolar. ¿Sí? Pseudounipolar, bipolar y la multipolar, la que tiene muchos polos, miren aquí hay muchas dendritas, además de el axón. Esos son los tipos básicos de neuronas. Ejemplos de neuronas multipolares, pues tenemos células piramidales, las neuromotoras y las células de Purkinje o Purkinje, como le quieran decir. ¿De acuerdo? Tenemos también neuronas motoras, neuronas sensoriales y las interneuronas. Normalmente las interneuronas están entre las motoras y las sensoriales o en los ganglios también, por ejemplo. De hecho, aquí podemos ver la neurona sensorial parece una neurona pseudounipolar, mientras que una neurona motora es multipolar. Y aquí esta interneurona, pues podemos decir que es unipolar. ¿De acuerdo? Sin embargo, también hay otro tipo de células que constituyen el sistema nervioso, que son las células de la glía, que proceden de los glioblastos. Y hay microgliocitos, que son los encargados de fagocitar todas las partículas ajenas en el sistema nervioso. Las células satélites, que son células muy pequeñitas que van a estar alrededor de las neuronas a nivel del sistema nervioso periférico. Las células de Schwann que producen la vaina de mielina en periférico, mientras que los oligodendrocitos en central. Las células ependimales van a estar revistiendo los ventrículos cerebrales. Acuérdense que hay cuatro, dos laterales, un tercero y un cuarto ventrículo. Y finalmente los astrocitos que forman parte de la barrera hematoencefálica, son los que producen la cicatriz neurológica y también los que reciclan los neurotransmisores. Ahora, pues de manera muy general, pues aquí están las funciones de las células de la glía. Recogen los neurotransmisores, contribuyen al mantenimiento del ambiente interno, pueden formar parte de la barrera hematoencefálica, pueden constituir la vaina mielínica y también pueden proteger en contra de agentes o traumatismos. Las células de Schwann, aunque sea repetitivo, forman las vainas de mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Y vean aquí cómo una misma célula de Schwann
a través de estas prolongaciones de su membrana celular que vamos a denominar los podocitos, pueden envolver varias veces un mismo segmento de un axón o en su defecto pueden contribuir a formar la vaina mielínica de diferentes axones. ¿De acuerdo? Aquí están los ventrículos, los dos laterales. Aquí tenemos el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Interiormente están revestidas por las células ependimales o ependimocitos. ¿Y para qué están allí? Para sintetizar el líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Los oligodendrocitos, igual que las células de Schwann, forman las vainas de mielina. Igual nótese que pueden contribuir a formar las vainas de mielina de varias neuronas o de sus axones respectivamente. No se limitan solamente a uno. Los astrocitos forman parte de la barrera hematoencefálica, es decir, el tejido nervioso jamás va a tener contacto directo con la sangre. Para eso están estos mediadores o medianeros que están entre el vaso sanguíneo y las neuronas. Dan soporte estructural, son los encargados de regular las concentraciones de diferentes nutrientes, gases o iones, absorben y reciclan los neurotransmisores y son los responsables de formar una cicatriz después de que el sistema nervioso sufra una lesión o trauma. ¿De acuerdo? Y pues aquí los vemos. Como veíamos en clase, no tienen como que una clásica forma de estrella, sino que más bien las diferentes prolongaciones la hacen ver como una estrella con muchos picos, por así decirlo. Entonces, tendríamos que ver muy de cerca a estas células para ver esa famosa forma de estrella. Yo lo asocio más como que se ve como que un huevo estrellado, ¿sí? Pero dense cuenta, estas prolongaciones se llaman podocitos. Envuelven o se adhieren a los vasos sanguíneos, la porción más pequeña de ellos, que son los capilares, y por otro lado se unen a la neurona, véanlo. Y de este modo son las medianeras o los mediadores entre el vaso sanguíneo y las neuronas. Entonces recuerden, ¿quién constituye la barrera hematoencefálica? Los astrocitos. ¿Sí? Aquí pues tenemos a las células de la glía, los microglositos que son estos, son los responsables de fagocitar todo aquello que sea extraño y esté en el intersticio nervioso. Los ependimocitos van a revestir y tienen vellosidades, miren, van a revestir interiormente a los ventrículos y que forman parte del plexo coroideo y allí se sintetiza el líquido cefalorraquídeo. Células de Schwann y oligodendrocitos son los responsables de formar la vaina de mielina y los astrocitos son los responsables de mediar la nutrición, de reciclar los neurotransmisores y forman parte de la barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Ahora aquí tenemos una definición. Un ganglio son neuronas, o sea, como tal sustancia gris que están localizados en el sistema nervioso periférico, mientras que un tracto son fibras que pueden ser mielínicas o amielínicas que van a estar presentes en la médula espinal, ¿sí? Incluso en el cerebro, en el encéfalo como tal. Entonces, aquí la palabra clave es que los ganglios es un agregado de neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico, mientras que el tracto en el sistema nervioso central. Así de simple, no hay falla en eso. Entonces aquí hay ejemplos de tractos y su localización o sus localizaciones. Aquí tenemos un corte transverso de la médula. Todo esto que estoy señalando con las flechitas es la sustancia blanca. Son los tractos o fascículos. Y hay un montón de nombres, pero no nos los vamos a aprender, solamente se los voy a mencionar. Por ejemplo, el fascículo cuneato, el fascículo gracilis, el tracto espinocúneo cerebelar, el tracto dorsal espinocerebelar, el tracto ventral espinocerebelar, el tracto craneal espinocerebelar. No es necesario que no los aprendamos, ¿eh? Solamente recordemos dónde están. Precisamente son los que constituyen la sustancia blanca en la médula espinal. Y aquí esto, mira, esta flecha y esta flecha voy a aprovechar, eh, constituyen las intumescencias. Dijimos que una intumescencia es un engrosamiento o un ensanchamiento fisiológico de la médula espinal, ¿sí? Entonces, aquí con esto les explico el arco reflejo. Aquí tenemos el primer elemento, que es la piel del espacio interdigital. Ustedes pueden presionar o con su mano, pueden picar con una aguja, con lo que ustedes quieran,
y ese estímulo sensorial va a viajar por la vía aferente sensorial para llegar a dónde? Al asta dorsal. De hecho, aquí está colocado. ¿Sí? Luego ese mensaje pues va a viajar a través de los fascículos o tractos para llegar a la corteza somatosensorial. Ahí se recibe, se procesa, se integra y se responde. Ahora viene de regreso una señal por los mismos tractos, pero ahora va a salir la respuesta por precisamente la vía eferente motora. Y ahora seguimos la flecha roja y esta va a viajar por esa vía eferente motora hasta, por ejemplo, en este caso aquí llega a un músculo, el músculo se va a contraer y eso va a provocar que haya un movimiento articular y el animal va a retraer el miembro. Entonces, ¿cuáles son los elementos del arco reflejo? Súper rápido, los vamos a anotar aquí. El órgano, a ver, dejen cambio ese color. El órgano receptor, luego tenemos la vía la vía aferente sensorial, luego tenemos el mensaje, luego tenemos la vía la vía eferente motora, y finalmente, pues el órgano efector. Esos son los elementos del arco reflejo. Muy bien. Aquí, como tarea, por favor, a los chicos del grupo uno ya les pedí esta tarea, que consiste en que en el tamaño de la hoja de su libreta de notas, ustedes van a elegir cualquier arco reflejo, y hay muchísimos. La eyección de la leche, la captación de un olor, la liberación de la saliva, la orina, más bien la micción, la defecación, muchísimos arcos reflejos. Ustedes busquen, ejemplifiquen uno, lo van a dibujar, lo van a plasmar en su libreta y le van a identificar cada una de sus partes, por favor, y la voy a revisar la próxima clase. Tienen mucho tiempo para hacerla. Entonces dijimos que pues hace ratito un ganglio y un tracto. Ahora, un núcleo es un agregado de neuronas en el sistema nervioso central. Bueno, todas estas que estamos viendo aquí son neuronas. Pues precisamente estamos hablando de que es un grupo, un agregado de neuronas. De hecho, hay neuronitas aisladas, ya que estamos viendo histología, una neurona por acá, acá hay otras neuronas. Sí, básicamente todas son neuronas, las más chiquititas, las diferentes, a lo mejor, a ver, lo voy a poner con otro color o una flechita más chiquita. Así a grosso modo, parecen azulitas, ¿sí? Esas parecen ser células de la guía. Entonces, los núcleos son un agregado de neuronas que pueden presentar sustancia blanca, pero en el sistema nervioso central, específicamente a nivel del encéfalo. ¿De acuerdo? Eso es un núcleo. Entonces, sabemos que el sistema nervioso anatómicamente se divide en central y periférico, anatómicamente, y fisiológicamente en autonómico, también conocido como entérico, y se subdivide en parasimpático, simpático. ¿De acuerdo? El sistema nervioso central, acuérdense, está constituido por encéfalo y médula espinal. El encéfalo lo constituye el cerebro y el cerebelo, mientras que la médula espinal tiene sus segmentos. Dijimos que la parte inicial de la médula espinal es intracraneal y es la médula oblonga o oblongata, también conocido como bulbo raquídeo. Aquí lo voy a colocar bulbo raquídeo. Después de ello tenemos la porción cervical, la torácica, lumbar, sacra y coxígea o caudal. ¿Sí? Son los segmentos de la médula espinal. Muy bien. Entonces, pues aquí vemos el sistema nervioso central, pues vemos cómo está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Y aquí están precisamente las intumescencias. Aquí está la intumescencia cervicotorácica, que empieza en la cervical 6 y se acaba en la torácica 2, y la intumescencia eh, lumbosacra, que empieza en la lumbar 4 y acaba en la sacra 3. Acuérdense, ese es mi número de seguridad social, 6243. No se les vaya a olvidar nunca, por favor. Ya si nos ponemos espléndidos, miren, aquí tenemos al sistema nervioso central,
encéfalo, a ver, dejen cambio el color porque ese ni se ve. El encéfalo y la médula espinal. Y ahora, esos que están acá, que son periféricos, son los nervios periféricos. Y precisamente los nervios periféricos y los nervios raquídeos serían los que surgen de la médula espinal. Todos los nervios que surgen de la médula espinal son raquídeos, todos. Pero fíjense, justamente aquí donde se aglomera es la intumescencia cérvico-torácica y acá es la intumescencia lumbosaca. ¿Sí? Por eso es que son o están presentes esos ensanchamientos o engrosamientos fisiológicos que son meramente normales. ¿Sí? El encéfalo está constituido por un cúmulo o un grupo de células especializadas que son las neuronas per se, ¿sí? Hay muchos tipos de neuronas, hay células o neuronas de Purkinje, hay neuronas granulosas, hay neuronas piramidales, multipolares, etcétera. Pero aquí se encuentran las más complejas. ¿De acuerdo? Incluso el encéfalo contiene más neuronas que la propia médula espinal y sirve precisamente o la función es ejercer el control sobre el resto del sistema nervioso. O sea, por eso les digo el grandulón, el encéfalo es el jefe. Por otro lado, el cerebelo se encuentra dorsal al bulbo raquídeo, tiene un par de hemisferios, tiene una superficie rugosa y contorneada. Eh, si nos damos cuenta, aquí se ve esa superficie rugosa, ¿sí? Como si tuviera arruguitas, a eso se refiere. Y bueno, pues aquí integra la información propioceptiva, es decir, la posición, la postura, la información visual y auditiva, en el caso de las aves, la telemetría ayuda para mantener la postura, aquí está lo de la orientación espacial, sobre todo en las aves al momento de volar, ¿de acuerdo? Y no está conectado directamente con la médula espinal, ¿sí? ¿Cuáles son las capas del cerebelo? Bien sencillito. Está constituida de superficial a profundo por células estrelladas, células de Purkinje, células en cesto porque parecen una canastita, luego células de Purkinje y la granulosa. Pero todas estas, así como tal, a ver, fíjense, así, todo esto constituye lo que es la parte o la capa molecular. Luego tenemos una zona de transición, que son las células de Purkinje, y finalmente la capa granulosa. A veces las células de Purkinje pueden estar implicadas aquí en la capa molecular, pero son células muy aisladas. ¿De acuerdo? El puente, pues precisamente son tractos que vienen de la médula espinal que se comunican con diferentes regiones del encéfalo. Por ejemplo, hay tractos que se comunican con el cerebelo o con el bulbo raquídeo o con centros superiores, con núcleos superiores. Aquí hay una porción que se llama tectum, que es el que integra las señales visuales, táctiles y auditivas, y justamente está aquí. Aquí donde lo tengo marcado en la imagen, ese es el puente. Entonces, miren, esta es la médula oblonga o oblongata, este es el mesencéfalo. Aquí tenemos el mesencéfalo, porque aquí tenemos el diencéfalo, acá está el telencéfalo. El telencéfalo son los dos hemisferios cerebrales, y pues aquí tenemos al, al cerebelo. ¿De acuerdo? Entonces, nada más es para un repaso de anatomía. Entonces, fíjense, el órgano de la olfacción permite que la información pase directamente al, al cerebro. El órgano de la olfacción permite que la información sensorial olfativa pase directamente al cerebro. Aquí justo donde está esta gran flecha, a eso se le llama rinencéfalo. Está constituido por los bulbos olfatorios. Entonces, toda la información sensorial que se capte por los sentidos debe de ser procesada en el tálamo, menos la información sensorial de tipo olfativa. ¿De acuerdo? Luego, pues la corteza precisamente es lo que cubre al grandulón. Sí, aquí está señalado con esas flechas, por favor. Y pues lo definimos así como la sustancia gris o el conjunto de neuronas que constituyen a la sustancia gris y que forma circunvoluciones o surcos. ¿Sí? Así de simple. Eso es la sustancia gris.
Y aquí, bueno, tenemos a un corte transverso del encéfalo de un perruchín y aquí tenemos sustancia gris y aquí la sustancia blanca. Esos que están aquí, esas luces corresponden a los ventrículos laterales. Y ojo, aquí en el encéfalo la sustancia gris es superficial mientras que la sustancia blanca es profunda. No se vayan a olvidar de eso. No me quiero meter a las funciones, esas sí no las vamos a saltar, ¿sí? Porque lo que quiero nada más es un respaldo anatómico. Pero sí nos vamos a detener aquí en las capas del cerebelo, las capas cerebrales. En clase dijimos, hay una capa molecular, una granulosa externa y una piramidal externa. Luego se vuelven a repetir granulosa y piramidal, pero estas son internas y finalmente la multiforme. Multiforme porque aquí podemos encontrar células de Purkinje, células granulosas, células piramidales, ¿de acuerdo? Así de simple. Aquí, fíjense, pues tenemos nuevamente para repetir el telencéfalo que está constituido por los hemisferios cerebrales. Caudal a él, el cerebelo. Aquí tenemos el diencéfalo que está constituido por el epitálamo, tálamo y el hipotálamo. Luego tenemos el mesencéfalo, que vean es una porción chiquita, sí, que es el cerebro medio. Luego tenemos la protuberancia y luego el bulbo raquídeo. Y luego ya, acuérdense que el bulbo raquídeo es conocido como médula oblongata. Ya luego vienen eh, intramedularmente en los segmentos de la médula, en la cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Ahora, pero aquí tenemos que el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo forman el tronco del encéfalo. Eso no se les vaya a olvidar. El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongata forman el tronco del encéfalo. Por favor, no se les vaya a olvidar. ¿Sí? El caso del diencéfalo y el telencéfalo forman lo que se llama prosencéfalo. Recordemos, el diencéfalo está constituido por el epitálamo, tálamo y el hipotálamo, y el telencéfalo son los hemisferios cerebrales. Tanto el diencéfalo como el telencéfalo en asociación forman el prosencéfalo. La médula espinal es cilíndrica, está protegida por las vértebras y músculos. Nos referimos al esqueleto y a la musculatura axial, ¿sí? Además por las meninges, que de superficial a profundo, acuérdense que son la dura madre, aracnoides y pia madre. Y también participa el líquido cefalorraquídeo. Entonces, todas estas estructuras protegen a la médula espinal, ¿de acuerdo? Y dijimos que existen dos engrosamientos, que ahí está el cervicotorácico y el lumbosacro, ¿sí? Muy bien. No me quiero meter a las funciones, eso me interesa ahorita. Aquí acuérdense, las intumescencias cervicotorácica y lumbosacra, 62, 43. Y justamente aquí están 62, 43. De la cervical 6 a la torácica 2 y de la lumbar 4 a la sacra número 3. Eso es lo más importante. ¿Sí? Bueno, pues aquí está para representar. Aquí tenemos, mira, esto que parece una forma de T, es el cuerpo calloso. Aquí tenemos el tercer ventrículo, aquí al cuarto ventrículo. Están comunicados por esta región que está aquí, que se llama acueducto mesencefálico. ¿Sí? Y bueno, también vienen unidos a lo que son los eh, ventrículos laterales. Pero ¿qué va a producirse dentro de ellos? El líquido cefalorraquídeo. Y luego esta estructura que está aquí a lo largo que se llama canal central de la médula espinal. Precisamente es por allí por donde va a viajar o se va a desplazar el líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Así de sencillito, así de fácil. Sí, bueno, pues aquí nada más para recordar las intumescencias, ahí están marcadas, 62-43. Aquí que nos sirva para recordar, a ver, la flecha verde está representando una vía aferente sensorial y la roja una vía eferente motora. Aquí estamos viendo la sustancia gris, el canal central de la médula espinal y aquí la sustancia blanca. Aquí le podemos llamar hasta dorsal, aquí hasta lateral o intermedia y aquí hasta ventral. ¿De acuerdo? Así de sencillito. Entonces, acerca del bulbo o la médula oblongata, sencillita, pues es la que va a recibir información sensorial y la va a transmitir precisamente a los centros sensoriales y motores. No me quiero meter ahorita a la cuestión de su fisiología. ¿De acuerdo? No es nuestro objetivo en la materia. ¿Dónde se encuentra? Rostala la médula espinal. Acuérdate, la médula oblongata es la primera porción de la médula espinal, pero es intracraneal y está aplanada dorsoventralmente.
¿De acuerdo? Es donde me quiero quedar. A las funciones ahorita no nos interesan. Quizá las veas en otra materia. Por favor, la protuberancia se encuentra rostrada al bulbo. Por eso hace rato veíamos mesencéfalo, protuberancia, bulbo. ¿De acuerdo? Y acuérdense que pues el sistema nervioso per se completo surge de la notocordia del ectodermo. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta allí. El mesencéfalo o cerebro medio se encuentra rostral a la protuberancia. Si te das cuenta, empezamos de caudal a rostral esta porción. Vamos con la médula espinal, luego la médula oblongata, a continuación la protuberancia y acabamos con el mesencéfalo. ¿De acuerdo? Así de simple. Y el mesencéfalo, protuberancia y el bulbo forman el tronco encefálico. Ahora tenemos otro concepto, la formación reticular sencillito. Son núcleos y proyecciones axonales que se encuentran en la línea media, que comunican precisamente al tronco con el cerebelo y al cerebro. Así de simple, eso es una formación reticular. Imagínense una telaraña que está uniendo a estas partes del encéfalo. Repito, al, cere- al, al cerebro, cerebelo y al mesencéfalo, al tronco. Al final el mesencéfalo es parte del tronco. El diencéfalo, hace rato les dije, está constituido del epitálamo, tálamo y el hipotálamo. Hasta allí no es aquí objeto aprendernos las funciones. ¿De acuerdo? Entonces esto me lo voy a saltar. El telencéfalo, no se les olvide, está constituido por los hemisferios cerebrales, eso sí es importante. Y bueno, pues aquí podemos observar el telencéfalo, aquí el diencéfalo, el cerebelo, el mesencéfalo, aquí el puente, precisamente se llama puente porque comunica al mesencéfalo con la médula oblongata. Pero fíjense, hace rato decíamos el mesencéfalo, la protuberancia o puente y la médula oblongata forman el tronco encefálico. ¿Sí? Y aquí nos haría falta el rinencéfalo. Entonces, fíjense ya cuántas regiones anatómicas tenemos. El rinencéfalo 1, el telencéfalo 2, telencéfalo 3, mesencéfalo 4, el cerebelo 5, el puente 6 o la protuberancia y la médula oblongata 7. Son las 7 regiones anatómicas en las que se divide el encéfalo para su estudio. ¿De acuerdo? Hace rato dijimos, el sistema nervioso se divide en central y periférico, pues aquí el periférico está constituido por los pares craneales, los nervios raquídeos, periféricos y sus ganglios asociados. ¿De acuerdo? Así de simple. Y en clase veíamos precisamente eh, cuáles son los nervios, pero aquí de todos modos se los dejo. Existen nervios aferentes, sensitivos, se llaman así porque recuerden que van a mandar una señal, el estímulo, pero que es captada a partir de los órganos de los sentidos o cuando son percibidos por los receptores en los nervios de los órganos que constituyen al cuerpo, pues ahí se llama propiocepción. Y luego los eferentes, porque son los que van a dar una respuesta. ¿De acuerdo? Sin embargo, también hay nervios mixtos, miren, mientras que los aferentes son unidireccionales, así lo voy a colocar, llevan, los eferentes traen, en el caso de los mixtos pueden llevar y traer, entonces son bidireccionales, ¿de acuerdo? Así de sencillito. Y aquí, bueno, para recordar hace rato lo que decíamos de las meninges y demás. Bueno, primero que nada, la médula espinal está incluida o la encontramos alojada dentro del canal paravertebral o el canal vertebral, perdón, no es canal paravertebral, es canal vertebral. ¿Sí? Y este pues precisamente es una dilatación, es una adaptación fisiológica de estos huesos irregulares para proteger a este importante órgano. Y aquí podemos observar sus meninges de superficial a profundo. Dura madre, que es la más gruesa, el aracnoides, la pia madre. La dura madre va a dar soporte estructural, mientras que la aracnoides y la pia madre van a permitir el paso de fluidos. Entonces, por lo tanto, estas se encuentran altamente vascularizadas. ¿De acuerdo? Y pues ya más profundamente se encuentra la médula espinal. De la médula espinal van a surgir nervios, pero tanto del asta dorsal, a través de algo que se llama raíz dorsal, como de la parte del asta ventral, llamadas raíces ventrales. Y ahora, entre estos que se llaman nervios raquídeos y los nervios periféricos se encuentran los ganglios dorsales.
¿Sí? Muy bien. Y entonces dijimos que los ganglios son un agregado de neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Excelente. Bien. A ver, eso me lo voy a saltar. Las monotoneuronas también me lo voy a saltar. No, o sea, no me quiero entretener en las funciones porque, repito, no es cuestión de nuestra clase. Pero, a ver, déjenme ver qué otra cosa nos interesa que sea de anatomía. Sí, aquí están los nervios canales, eso sí. Y se los pongo aquí a manera de un reloj. Si se dan cuenta, empezamos a las 12. Bueno, más bien empezamos a la 1, pero aquí nuestro reloj está marcado el borde superior o marcando al norte a las 12. Pero bueno, a la 1, a las 2, hasta las 12 van olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducen, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago accesorio e hipogloso. O al revés, también se les pueden aprender hipogloso, accesorio, vago, glosofaringio, vestíbulo coclear, facial, abducen, trigémino, troclear, oculomotor óptico y olfatorio. Se los pueden aprender de la manera que ustedes deseen, pero pues por favor esta clasificación es bien importante. Eh, los nervios que son conocidos como eferentes somáticos o también motores, tenemos los mixtos o branquiales y los sensoriales, o conocidos también como sensoriales especiales. ¿Sí? Bueno, en el caso de los sensoriales, pues son el 1, el 2 y el 8. De otro modo, podemos decir es el olfatorio, óptico y el vestíbulo coclear, también conocido como auditivo. Luego tenemos los motores o eferentes somáticos, que son, fíjense, el 3, el 4, el 6 y el 12. Perdón si los leo al revés, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces ese es el motor ocular común, es el troclear, el abducens y el último, el décimo, el hipogloso, ¿sí? Entonces, y finalmente los branquiales son mixtos, es decir, que tienen una función tanto sensorial como motora. Entonces son el 5, el 7, el 9, el 10, el 11. Entonces aquí tenemos el trigémino, recuerden que tiene tres ramas de dorsal a ventral, es la oftálmica, mandibular y maxilar, ¿sí? Así en ese orden. Luego tenemos el séptimo, que es el facial. Luego el noveno, que es el glosofaringio. Tenemos el décimo, que es el vago. Y finalmente el 11, que es el accesorio. Entonces se los pueden aprender como quieran. Yo aquí se los pongo así, en ese orden, con los números romanos. En el caso de los nervios periféricos, así rapidísimo, hay aferentes, eferentes y mixtos. Y aquí pues lo que hay que eh, destacar es que los nervios están constituidos histológicamente desde profundo a superficial o de superficial a profundo por endoneurio, peroneurio y epineurio o viceversa, el epineurio que cubre a un conjunto de fascículos para contenerlos y formar propiamente al nervio. El perineurio, acuérdense que es una capa de tejido conectivo que va precisamente a rodear a un acúmulo o un agregado de eh, fascículos, de axones para constituir un fascículo. Y el endoneuro, pues es el que reviste de manera individual a cada axón con su vaina de mielina. ¿De acuerdo? Así de sencillito. Bueno, aquí para recordar, entonces tenemos la médula espinal en un corte transverso, aquí tenemos el canal central de la médula espinal, aquí tenemos la sustancia gris hasta dorsal, media o lateral o intermedia, perdón, no media, intermedia o lateral y el asta ventral. Y esta es la sustancia blanca, recuerden que dijimos que adquiere su color blanco por la alta presencia de lípidos. Entonces esta es la raíz nerviosa dorsal, esta es la raíz nerviosa ventral, ¿de acuerdo? Y aquí esto es el ganglio, ¿sí? Y después del ganglio, pues viene el nervio periférico. Aquí lo voy a poner con un tachecito, aquí estarían las neuronas preganglionares y aquí las neuronas postganglionares, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Esto es lo que platicamos, fíjense. Aquí tenemos al axón, pero el axón está envuelto por su vaina de mielina, que si estamos en sistema nervioso central, pues es un oligodendrocito, y si estamos en periférico es una célula de Schwann. Y aquí tenemos ahora a un grupo de axones que cada uno está envuelto por tejido conectivo, que se llama endoneuro.
Ahora, cuando tenemos este agrupado, aquí tenemos otros agrupados, a eso se le llaman fascículos o tractos. Pero este fascículo o tracto está recubierto por más tejido conectivo, que es el perineuro. Ahora, un conjunto de tractos o fascículos recubiertos por más tejido conectivo que se llama epineuro. Todo esto constituye histológicamente a un nervio. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto ya lo platicamos, te lo dejo yo aquí como ejemplo para que tú puedas practicar, por favor. Aquí, por ejemplo, la sinapsis. Acuérdense que la sinapsis es el medio a través de la cual hay comunicación entre neuronas o de neuronas con otros tipos de tejido. Aquí tenemos un ganglio sensorial. Entonces, ¿qué pasa? Hay un receptor que va a mandar una señal y dentro del ganglio pues se lleva a cabo una sinapsis. Y esa sinapsis pues perdón, esa neurona va a procesar esa información para emitir una respuesta, que en ese caso pues sería contraer una articulación. Perdón, contraer el músculo en una articulación para que ésta se pueda flexionar o relajar dependiendo y entonces se ejecute esta respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un ganglio sensorial. Acuérdense, los ganglios sensoriales se encuentran en el sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿Y por qué o para qué están los ganglios? Pues precisamente ayudan para hacer más rápido el procesamiento de un estímulo, ¿sí? Y si es necesario, pues entonces tiene que mandarse esa señal al sistema nervioso central a través de una sinapsis. Tanto aquí en el ganglio sensorial como en la corteza somatosensorial, que está en el sistema nervioso central, hay sinapsis. Se ejecutan las sinapsis, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué otro? Ah, pero miren, aquí tenemos algo que se llama interneurona. Aquí las interneuronas pueden estar entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Aquí pudiéramos hablar de una neurona posganglionar y esa neurona posganglionar puede unirse a una interneurona y la interneurona pues va a ejecutar una sinapsis eh, con la neurona del sistema nervioso central. Entonces, si lo vemos así, aquí es más directo, se ejecuta una sinapsis, un tipo de señal sináptica. Y aquí dos, porque participa una interneurona. Luego la interneurona es la mediadora de la sinapsis o de la señal sináptica con una neurona, pero en el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo mismo, es un ejemplo de arco reflejo para que ahí también tú lo repases, ya te lo expliqué. Pues las meninges, pues ya dijimos que protegen al sistema nervioso central y de profundo a superficial, pues son piamarre, aracnoides y duramarre, o al revés, de superficial a profundo, duramarre, aracnoides y piamarre. No se olviden que la duramarre es la paquimeninge y las otras son leptomeninges. Las leptomeninges van a permitir el contacto con fluidos y el paso del fluido entre ellas, mientras que la dura madre es la responsable de dar el soporte estructural. De hecho, la dura madre es la que se encuentra íntimamente unida al endostio, ¿de acuerdo? El plexo coroideo no es otra cosa más que pliegues de la pia madre vascularizados, muy, muy vascularizados, porque su función es la de producir el líquido cefalorraquídeo, también conocido como líquido cerebeloespinal. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo no es otra cosa más que el líquido obtenido como proceso de la ultrafiltración en los plexos coroideos, en los sistemas ventriculares, o más bien en el sistema ventricular y los ventrículos encefálicos son los dos laterales, el tercero y el cuarto, cuya función es dar soporte, estructura, equilibrio y porque aporta, entre otras cosas, proteínas, nutrientes y muchos, muchos iones. ¿De acuerdo? Y es por eso que las leptomeninges van a permitir el paso de este vital líquido a través de ellas. Bueno, jóvenes, pues esto ha sido todo hasta ahora. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, algo que comentar, ya saben que lo pueden hacer a través del Padlet. Ya por aquí les expliqué cuál es su tarea y pues sigan teniendo un excelente día, tarde o noche. Hasta pronto.